entiendo. ¿Ya? Eso por un lado. Y por otro, como te digo, no necesariamente esperar que tengamos que estar muy mal para asistir a atención psicológica, sino que de pronto hay gente que, por ejemplo, ha venido a sesión conmigo porque necesita mejorar habilidades, por ejemplo, hablar en público, o no sé, quieren subirse a un avión por primera vez y tienen miedo, y así. O sea, no están graves, pero necesitan un apoyo en algo específico. ¿Ya? Ya entiendo. Muchas gracias, Carles. Te agradecemos de verdad que nos ayudas a poder entrar en el tema y entrar con un poquito más de, de información. Pucha, nos gustaría el día de mañana contar con tu presencia igual. ¿Ya? Estamos casi finalizando la primera temporada y esperamos tenerte para la segunda, así que ahí vamos a estar en contacto, así que te agradezco de verdad tu tiempo y toda tu expertise en el tema, así que te mandamos un saludito y eso, que Dios te bendiga mucho. Sí, ningún problema. Ahí ustedes me contactan, me comentan qué les gustaría hacer o qué les gustaría hablar y nos vamos poniendo de acuerdo. Ya podemos, Scarlett, un Ya, abracito, un saludo, vale. así que le damos un aplauso igual a la Scarlett, así que estés bien, Escalita, gracias, cuídate, Ya, chao, chao. chao. Y así comenzamos nuestro capítulo de Ruta 316, el capítulo número 6. Que el Señor les bendiga. Otro aplauso, por favor, todos los que están acá en el set. Johan, un tema importantísimo. Me voy a poner los seniors ahora, así que ayúdame. Estoy triste. Tengo pena. Ah, verdad que no me escucha. Estoy muy triste. Porque busqué ayuda y no la pillé. Me tiraron más para abajo. Un hermano que le pregunté y me tiró más para abajo. Me dijo de que era mi pecado. Entonces estoy muy triste. Cristo la solución, hijo. No estoy triste. Estoy muy contento, muy feliz. Un nuevo día Un nuevo día. vendrá. Nuevo capítulo y qué introducción más buena, por Dios. Oye, sí, Y le mandamos un saludito a la Scarlett Montiel, que es de aquí de Puerto Varas, psicóloga como título, pero también le vamos a agregar psicóloga cristiana. No sé en qué iglesia está ahora la Scarlett, pero la saludamos, así que gracias, muchas Scarlett, gracias, bendiciones. por su información y por el contacto telefónico. Qué bonito. Y como hemos estado hablando de hartos temas tabú, este es otro tema tabú dentro de la iglesia. La depresión, Sí, por la salud mental. la salud mental. Que Es bueno, es malo. dimos una pincelada en no sé en qué capítulo. Sí. Una vez me acuerdo que un pastor dijo, eso de la depresión son puros demonios, dijo, y Claro. necesitáis un exorcismo nomás Mm. para que se te quite la depresión. Pero vamos a la Biblia, o lloro. Sí, po. Vamos a la Biblia. El primero que se me viene a la mente, Elías. Elías, por loco. Elías que em, derrotó a los 450 y más profetas de Baal y otros dioses em, con pura fe. Y después pasó el tiempo y una mujer lo andaba buscando para matarlo y se fue a esconder en una cueva. Pero no es solamente de que uno ve la depresión ahí, de que se escondió en la cueva, sino por sus palabras. Me buscan para matarme. Por favor, Dios, quítame la vida. Pidiéndole a un Dios que da vida, pidiéndole que le quite la vida. Eso es netamente depresión. El loco tenía cualquier miedo, hermano. Job, Jobo, cuando fue probado, como el oro en el crisol. fue apuntado por sus amigos, apuntado por su propia mujer, diciéndole que niegue a su Dios y se muera.
igual él igual cayó en un... Cayó en la... Sí, porque cayó en un momento de depresión. David, el salmista David. Hay muchos salmos donde básicamente son poemas depresivos, loco. Son poesía depresiva, donde el loco está sumido en la depresión. Entonces es puro lamento, puro lloro. Y claro, recién conversábamos antes de comenzar el capítulo, conversábamos con Ezequiel, y hay muchas formas de poder decir depresión. Y ojo, vuelvo atrás, ¿cómo lo afrontamos como cristianos? Entendiendo de que la salud y todo lo que Dios permite en el mundo es permitido por Dios, valga la redundancia. Pero por ejemplo, ¿cómo afrontamos la pérdida de un ser querido? Siendo cristiano, Yo puedo dar mi punto de vista. yo igual dando mi punto de vista, es que para nosotros, como decía Pablo apóstol, que para nosotros el morir es ganancia. Y es un paso más para llegar a ese gran lugar donde vamos a llegar. Ya, pero ¿y qué pasa cuando un familiar no muere en Cristo? Y tú sabes de que no muere en Cristo. Es cuático porque, por ejemplo, hay familiares que a veces fallecen y nunca reconocieron a Cristo como su Salvador. Y es un paso, gente, es un paso, porque, perdónenme todos por lo que voy a decir, es muy funable. Pero si tu abuelito, si tu papá, si tu tía, si tu tío, si tu hermanito, si tu mamá, o tu abuelito o tu abuelito no muere en Cristo, no lo vas a ver en el cielo. Porque no hizo el primer paso. Ahora, ojo, yo no me hago salvo por mí, sino de que yo soy salvo por gracia. Pero está estipulado en la palabra de que para ser salvo debemos reconocer a Jesús como nuestro único Salvador, reconocerlo ante la humanidad. Y yo decir, te acepto, Señor, como mi Salvador. Acepto tu muerte en la cruz. Después de eso, el que muere en Cristo dice que descansan. ¿Cachai? Pero ¿qué pasa con esa persona que viene a la iglesia y se le muere un familiar, pero no muere en Cristo? Queda con una pena tremenda, po, de decir, no lo voy a ver nunca más. ¿Cachai? Que a pesar de que, y ese es un gran tema, porque por ejemplo, yo estaba de bajarle y estaba subiendo. Pasa lo siguiente. Yo no quiero ser así como, el hermano Alejandro que es santo. No, para nada. Pero nuestra mentalidad debería estar en el paraíso. De todos. Donde ya no habrá más dolor, no habrá más llanto. Donde será todo felicidad. Donde vamos a estar alabando al Señor día y noche. Pero muchas veces pensamos en que no vamos a ver más a mi abuelito. Y esa no es la finalidad del cristiano. Estoy pensando de que veré a mi hijita Julieta. Veré a mi pareja Vale. Veré a mi perrita Ramsey. O veré a mi papá. Y esa no es la finalidad del cristiano. Alguien van a llamar. Sí. Sácalo de al lado. Entonces, ¿qué le decimos a esa persona de que es cristiana y que a lo mejor no tiene la fe que tú tienes? Porque, por ejemplo, nosotros sufrimos la pérdida de nuestra abuelita, que fue muy duro para nosotros tres con Ezequiel, Johan y tú. Estoy como de Spider-Man. Primera cosa que nos reímos y no es de doble sentido. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Sí, ahí sí. Nosotros sufrimos una pérdida súper cuática
donde básicamente se nos fue la matriarca de nuestra familia, La que nos unía. la que nos unía, la que siempre oraba, la que siempre estaba ahí al pendiente, la que se preocupaba de los cumpleaños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros fue difícil, po. Entender Y ese es un proceso de creo que nunca se termina. que ya no me quería. Y no sé si le pasará a ustedes. Por ejemplo, Ezequiel, Johan, yo todavía me cuesta asimilar y yo de repente todavía paso por afuera de aquí de la avenida con ganas de pasar a ver a la mami. O a veces cuando me ha tocado ir para allá, para Mirasol, ella vivió muchos años ahí en la puntilla Mirador, y paso por afuera de su casa, y a veces el resentimiento, podía haberlo venido a ver más. Hay un tema importante que es las 5 etapas del duelo. Uh-huh. Por ejemplo, Está muy fuerte tu micrófono. No te acerques tanto. las 5 etapas son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Todas las personas afrontamos estas 5 etapas de diferentes formas. Algunos tenemos Sí. fortaleza mental, o algunos no tenemos fortaleza mental para afrontar estas 5 etapas. Estas 5 etapas pueden darse en un mes, como en un año, como en 10 años. Y eso para cada persona es muy diferente de cómo afrontamos las cosas. Claro, Por ejemplo, yo puedo ya estar en la aceptación de que yo ya asumí de que mi abuela no va a volver, claro. pero quizás mi mamá, ustedes pueden estar en otra etapa donde todavía, en este caso, están en la negociación, po, y intentan revertir la situación, o intentan como buscar una explicación de por qué pasó eso. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo lo afrontamos como cristianos? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, eso a mí me... Y vuelvo a repetir, todos tenemos formas diferentes de poder afrontar las cosas, y alguna persona puede que le dé depresión, a lo mejor la pierde de un ser querido, y se suma la depresión. A mí me gustaría ir a un psicólogo porque, como tocaste el tema de la mami, a mí me pasa algo súper raro. Que yo tengo ese recuerdo mental de la urna al medio de la iglesia. Entonces, cuando yo estaba abajo en la iglesia, yo la pasaba mal, po, porque yo miraba ahí, Y la veías ahí, sí, po, y me recordaba ese ese cuadro. cuadro. Y me pasa, y me sigue pasando hasta... A mí no me gusta ir a velorios, funerarios, porque me pasa eso. Como que viene un... No sé, como que me da un recuerdo y me angustio. Me da pena. Ya, y ahí está el tema que queremos adentrarnos, que es, ¿qué pasa si yo te digo, no, pero es que Cristo lo sana todo? No necesitáis psicólogo. ¿Nos encerramos en ese pensamiento de yo decirte, no necesitas psicólogo, si al final pon tu vida en las manos de Cristo y Cristo te puede sanar? Cristo puede sanar quizás ese vacío que tienes, quizás ese recuerdo que tienes, porque vuelvo a repetir, y llevémoslo al tiempo de la Biblia, porque aquí nosotros podemos estar, y la palabra lo dice, y aquí a lo mejor vamos a entrar en un tema más cuático, porque dice, no os acostumbréis a este siglo, o no te adaptes a este siglo con las cosas que hay, o no os conforméis, que básicamente es como la explicación de que ya todo lo que hay en este siglo tengo que hacerlo. Entonces, si mi amigo va al psicólogo, yo voy al psicólogo. Si mi amigo se tatúa, yo me tatúo. Si esto o lo otro. Porque creo de que en los tiempos de David o de Moisés, que Moisés también en un momento tuvo depresión, ¿fue al psicólogo? ¿O su respuesta fue Cristo solamente? ¿O su respuesta solamente fue Dios? ¿Qué hacemos con eso? ¿O quedaron así
depresivos toda la vida. O a lo mejor fue como el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo le decía a Dios, al Padre, quítame este aguijón y veámoslo, y veamos más allá, po. Hay una película del apóstol Pablo el apóstol se llama, parece, que salió hace un par de años atrás, y habla de que su supuesto aguijón podían ser los recuerdos de todos los cristianos. Y eso pasa como depresión. ¿Y qué pasa si a lo mejor cambiemos la palabra aguijón por depresión? Por favor, llévate esta depresión. ¿Y qué pasa si Jesús le decía, bástate de mi gracia nada más? Igual entrando en el tema del aguijón, ese igual es como un tema súper tabú dentro de la iglesia, porque hay como hartas versiones de cuál podría ser. Y falta leer harto la Biblia, porque en el versículo 7 Se dice cuál era su aguijón. se dice cuál era su aguijón. Y acá dice de que me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para Un demonio. que... Sí, po, un demonio. Para que no me enaltezca sobremanera. Eso dice. O sea, de que podemos asociar de que sí... Asimilar lo de que eran esos recuerdos. De su vida pasada. Pucha, ahí entramos a otro tema. Que yo ya no soy esclavo del pecado. Ni del demonio. Bástate de mi gracia. No, pues está bien, pues. Pero aquí es lo que voy, es que el mismo Pablo lo dice, po. Vosotros ya no sois esclavos del pecado, ni del demonio. Ahora sois esclavos de Cristo. ¿Qué quiere decir? De que a mí ningún demonio me podría atormentar, po. ¿Y cómo, Pablo? Sí, pues por eso, po. Por eso es cuático llegar a esos temas, po. Porque ahí Jesús, Dios, usó todo eso para decirle de que el poder de Cristo se perfecciona en nuestra debilidad. Ujú. Entonces, ¿tú qué piensas, Ezequiel, con eso? ¿Qué pasa si hoy día tú le dijeras al Padre, por favor, quítame esta depresión? Y que Jesús te diga, y que Jesús te diga, y más explícitamente, no vayas al psicólogo, bástate mi gracia. Básicamente está diciendo, mi gracia, mi amor, mi poder, solamente eso basta. Espera. Ahí está, sí, ahí está sonando. Ahí sí, ya. Mira, es que igual era un tema, por ejemplo, yo le iba a comentar de que lo que decía Johan sobre ya la abuela, cuando falleció. Yo tengo el recuerdo cuando ella estaba bajando al sepulcro, cuando la estaban bajando y le estaban tirando a la tierra. Creo que cada persona tiene una reacción diferente. Claro. Por ejemplo, yo vi personas llorando, que lo típico que se querían tirar dentro del cajón o dentro del hoyo, y yo no tuve ninguna expresión. Incluso creo que tuvimos algunas discusiones ahí, me dijeron insensible, me dijeron varias cosas, pero nadie habla de las noches que no podía dormir por la pena, por los recuerdos. Escuchar los mensajes de feliz cumpleaños hijo, ¿te acordáis? ¿Cierto? Todavía lo escucho. Ya. A mí me pasa lo Todos mismo. los 12 de enero escucho mi audio. A mí me pasa lo mismo. Entonces, todos afrontamos, y ni siquiera es solamente depresión. Claro. Afrontamos como la realidad de una forma diferente. Exacto. Qué lindo. Pero yo creo que, por ejemplo, ya Pablo, claro, él tenía un aguijón, pero ¿y qué pasó con Elías cuando se escondió, cuando tuvo miedo, ¿cierto? Claro, es que por eso, a eso es lo que vamos. O sea, ellos fueron básicamente, y a lo mejor fue una respuesta de Dios diferente, o sea, de diferente forma dicho para ellos, pero fue la misma finalidad. Me da lo mismo cómo te sientas tú, y a eso es lo que voy, porque muchas veces, y no estoy cortando para nada la salud mental, de verdad que no, pero muchas veces me interesa más de cómo se siente mi carne que lo que Cristo puede vivir en mí. No sé si me expliqué. Mira, yo te voy a... Quizás
te voy a tocar algo muy que tú lo decías hace unos capítulos atrás, el tema de las reacciones. ¿Cómo reaccionas tú cuando vas manejando? ¿Cierto? Reaccionas mal. Cuando se te cruza el perro, cuando andáis con la bala cruzada, digamos. No sé, un psicólogo te puede ayudar a regular tu temperamento digamos, con sus herramientas que tienen ellos. Cosa que una persona cristiana no tendría que ser agresiva. No debería, porque se supone que tenemos que ser imitadores de Cristo. Y Cristo no era una persona agresiva. Claro. Entonces, dime tú, ¿cómo podemos llegar a ser como Cristo, pero somos de otra forma, actuamos de otra forma? Johan. Yo aquí, entrando en la Biblia, y siendo sincero, nunca había leído esa parte de bástate de mi gracia, sino de que siempre escuché eso de bástate de mi gracia y del aguijón, pero nunca leí y quedé, oh wow, ahí está toda la respuesta, ahí está todo, del por qué el aguijón. Ujú. Aquí dice de que, y todos sabemos la historia de Pablo, que fue el último apóstol que vio a Jesús, porque por algo quedó ciego. Entonces aquí Pablo fue muy importante después de Jesús, cuando murieron todos los apóstoles. Él fue el último con vida. Y él fue muy importante, ¿por qué? Porque él era como el obispo de todas las iglesias que estaban en, ¿cómo se? Medio Oriente, ¿no? ¿Qué es? No, pues nosotros somos Medio Oriente. Nosotros somos Occidente. Ah, entonces ellos son... Oriente. Ya. Era muy importante para su época, Pablo, el apóstol. Para los cristianos, obviamente. Entonces, aquí dice de que Dios le dio ese aguijón para que no se engrandezca en las revelaciones que Dios le daba. Para que no se exalte él, mi yo. O sea, de que Dios le dio ese aguijón, le dejó ese aguijón para que él no... Como cuando David se agrandaba, le venía ese olor a ovejita. Lo mismo esto, pero con aguijón, más cuático. Entonces aquí dice de que a Pablo se le fue dado ese aguijón para que no se exalte en las revelaciones. Y es cuático porque, por ejemplo, alguna persona secular que no tiene su fe puesta en Dios puede decir de que Dios es un Dios malo. Con esas explicaciones, porque yo, por ejemplo, lo llevo a lo que mi papá mucho tiempo contaba. Mi papá pasó situaciones donde él se alejaba, y la última situación donde él se alejó más cuática fue cuando tuvo un accidente de noche y le cortaron los tendones. ¿Cachai? Y mi papá perdió de la mano derecha, ¿cierto? Sí, de la mano derecha. Sí. Perdió la movilidad del dedo chiquitito del meñique y del anular la mitad. Y mi papá toca trompeta, toda la vida ha tocado trompeta. Y él siempre dice de que cuando él levanta la mano para dar gloria a Dios, ve su mano que está un poquito encorvada y se acuerda. Una persona no cristiana podría ocuparlo, oye, qué malo tu Dios. Pero no, amigo. Dios no es malo. No es malo. De hecho, toda la maldad proviene de Satanás. Y Dios... De nosotros mismos. Dios es tan bueno que volvemos al sacrificio de Jesús, y delante lo decía Ezequiel, de que Jesús sudó sangre, sintió miedo, sintió angustia, cosas, espérame, no me interrumpas, que se me va a ir, cosas de la salud mental. Jesús lo mostró, y ahí vemos cómo Dios se glorifica en Jesús, porque Dios, siendo Dios el creador de los animales, de nosotros, de toda la naturaleza, se humilló a sí mismo para llegar a ser un hombre y sentir lo que sentimos nosotros. Entonces, hermano, hermana, amigo, amiga, mira el sacrificio y míralo detenidamente, escucha detenidamente esto, de cómo fue el sacrificio de Jesús. Su primera humillación fue de que se hizo hombre. Dejó toda su gloria, toda su majestad, toda su exaltación, la dejó atrás por ti, por mí y por todos mis compañeros. De hecho, básicamente, sí. Todo lo que tú puedes pasar en cualquier momento, Jesús lo pasó. Sí, pues lo pasó a Jesús.
Y Jesús lo hizo, lo pasó. Entonces, Para poder hermano, entendernos y poder abrazarnos en el momento que, por ejemplo, queremos abrazar con mucho cariño a Denise, que es parte de nosotros, que hace poquito tuvo una pérdida muy difícil, ¿cierto? Pero ojo, Denise, ¿lloraste? ¿Has llorado? ¿Me creerás de que Jesús lloró también? y es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró por su amigo Lázaro, que llevaba 4 días de... Entonces, ¿a qué es lo que vamos? Jesús pasó todas esas cosas para que cuando tú te sientas así, es como que dijera, pucha, mi hija Denise está llorando. Yo también sentí eso. Te abrazo, Denise. Te doy fuerza. Te papacho un poco para que no te duela tanto. Porque duele, sí, duele. Porque si fuéramos nosotros inhumanos, si no tuviéramos sentimiento, Jesús no hubiese llorado por Lázaro. ¿Qué hubiese hecho? Va y lo levanta. Pero no, tuvo que sentir ese dolorcito de que se le fue a alguien importante. Alguien que quería mucho. Entonces, sí, es importante entender y reconocer de que necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Pero no necesariamente... pucha, ¿cómo lo digo para que no se escuche feo? Dilo, ¿no? Si necesitas un psicólogo, hazlo, porque ha sido tabú toda la vida. Tabú como muchas cosas. Y justamente con eso quería complementar de que muchas veces el psicólogo ni siquiera es como para borrarte una depresión, Claro, sino que te ayuda y a sobrellevarlo. lo que comentaba, ¿cómo se llamaba Scarlett? Scarlett. Te ayuda de repente con problemas, no sé, que no puedes hablar. Por ejemplo, Johan, que se traba mucho, te puede ayudar a sobrellevar eso y poder mejorar en tu habla. Y por ejemplo, me recordaba a Moisés. Moisés, después de haber salido de Egipto, Era tarde para hablar. era Pero tarde. tartamudo. Incluso cuando Dios lo llamó, Moisés se excusaba y decía, yo no sé hablar. Cuando se comunicó con la zarza, cuando Dios le habló a través de la zarza, él decía, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a dirigirme al pueblo si es que yo no sé hablar? Si lo llevamos a la época actual, quizás ya Moisés no tuvo un psicólogo, alguien que le pudiera dar las herramientas clínicas para poder sobrellevar ese problema. Dios le puso a Aarón. Sí, y ¿sabí qué? Y yo a lo mejor puedo pensar ir más allá. Yo tengo otro pensamiento. Hay una película que es Éxodo, que es muy buena esa película. Y yo no quiero ir a una película. Ya no, pero espérame, es que me gusta la... Trata de apurarte. Si eso Ya, no dale me va a entonces. olvidar. Ya. Ahí, Necesitamos un psicólogo para él. ahí mismo Dios te da las herramientas que un psicólogo quizás te va a dar ahora. Porque eso es lo que decía Scarlett, que un psicólogo te da las herramientas para salir adelante y afrontar eso que estás pasando, ¿ya? Y aquí Dios te da la herramienta justo en el encuentro de Moisés con la zarza. Quítate el calzado, estás pisando tierra santa. ¿Qué quiere decir eso? Quita tu yo. Olvídate de todo lo que hiciste, olvídate de todo lo que pasaste, olvídate de todo lo que sabes, De cómo hablas. de cómo hablas, tus- olvídate de todo. Ahora deja que yo trabaje en ti, quítate lo que tú sabes, quítate todo tu conocimiento y deja que yo trabaje en ti. No, incluso a Moisés era más porque Moisés una persona. No sé si se recuerdan de eso. Sí, Eso aparece en El Príncipe de Egipto. sí, es muy buena esa película. ¿Por qué se va de Egipto? Porque él tuvo miedo. Tipo, ¿Cierto? que lo condenen. Él tuvo miedo de que lo pudieran juzgar. Siendo haber de, matado a una persona. siendo de que él no iba a ser juzgado, si era Sí. era un El hijastro príncipe, del príncipe. Príncipe. Entonces, aquí está lo importante y es increíble cómo la Biblia... sí, no estamos diciendo de que es malo ir a un psicólogo. No es malo. Antiguamente en la vida cristiana sí era malo. Pero es que mira, yo quería ir así como lo que tú decías del tema de la zarza. Quítate los calzados, ¿cierto? Ya está el tema. Pero me gusta la representatividad de lo que muestra esa película Éxodo, que muestra a Dios como un niño. Y que muchas veces Moisés no haya que hacer y se le presenta al niño al lado así. Y está sentado. ¿Qué piensas tanto? Es que, ¿cómo lo voy a decir?
déjate llevar, yo pondré palabra en tu boca. Sí, no, pero es que empezaba a dar su excusa y de repente desaparecía. Otra vez me dejó hablando solo. Básicamente es lo mismo, llegamos a lo mismo que Dios nos dice tanto y nos repite tanto todos los domingos, los jueves, los martes, cuando vamos en el auto, cuando escuchamos una predicación, que no es por mí, po. El evangelio no se trata de mí. Y a eso es lo que vamos. Añoramos más que nuestra carne se sienta bien o que Cristo crezca en mí. Porque le decía a Moisés, ¿qué le decía? Quítate los calzados. Deja de ser tan Moisés, el príncipe de Egipto. A Pablo, bástate de mi gracia, perdón. ¿Qué le decía? Deja de ser tan el general que era ahí antes, el que tenía el puesto, y sé más yo. ¿Qué le decía a Pedro? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Deja de ser el dueño de las embarcaciones, el chorongo de la pobla, y sé más yo. Entonces, volvemos a repetir, no es malo los psicólogos. Muchas veces para poder afrontar la vida cotidiana necesitamos, o a lo mejor alguien necesita, porque si tú me preguntas a mí, yo gracias a Dios no he necesitado hasta el momento, porque siento de que, y a lo mejor debe ser donde tan poco valor le doy a la vida de repente, es cuático, porque me han pasado cosas en la vida que han sido muy cuáticas, que yo podía haber hecho muchas cosas. Si en un momento quise atentar contra mi vida, pero si yo hoy día pienso, yo soy súper sincero conmigo mismo. Yo hace tiempo quise tomar, quise fumar, quise vivir la vida loca y olvidarme, pero no fue por un tema depresivo. Fue por un tema netamente porque yo quería vivir así. Tengo la oportunidad y lo hago. Otras personas no, porque lo necesitan. Es que ahí va un tema que ni siquiera es como depresión, sino que tú querías Olvidarme un poco. olvidar la vida, ¿cachai? Olvidar tus problemas. Sí. Incluso el consumir sustancias, alcohol, cualquier cosa, Ilícitas. es para como vivir Sacarme otro yo. Claro, o sea, más que sacar un otro yo, es como no se me viene la palabra, pero es como tratar de reemplazar tu vida actual, olvidar tus problemas por un rato. Para eso es Ser otra persona, es lo básicamente. que hacías Sí. tú. Pero claro, te querías refugiar en otras cosas para olvidar un rato tus problemas. Claro, ahora también tenemos el ejemplo de Ezequiel. Ezequiel estuvo en psicólogo, creo que no hay problema con decirlo, no te da vergüenza. Ya se fue para afuera. ¿Ya? ¿Por qué te fuiste a la esquina? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué te pusiste solito las orejitas de burro? Cuéntanos tu experiencia, po. Tú en un momento, yo me acuerdo de que me anduviste acompañando a armar unos temas de audio y en un rato me dijiste, espérame que préstame tu auto, tengo sesión con la psicóloga. Y yo así como, ya anda, hermano. Y yo muchas veces te he molestado. Yo tengo que decirlo, nosotros somos súper burlescos. Entonces, ya que tanto va a ser psicólogo. Oh, ya se va al psicólogo. Oh, ya. Al psicólogo. Básicamente es porque a veces no es que necesitemos una respuesta de otra persona, sino que clínicamente quieres hablar con un profesional para que ese profesional te dé a entender por qué pasan esas cosas o cómo afrontar. En este caso, lo digo o no lo digo, me pasaba de que yo vengo de una ruptura amorosa. Bueno, en ese momento venía de una ruptura amorosa y no podía dormir. Entonces, yo no estaba en la iglesia, estaba muy lejos de Dios. Entonces necesitaba buscar una ayuda profesional que me pudiera dar las herramientas para poder conciliar el sueño. Y esta persona lo único que hizo fue me dijo, tú no eres malo. Le conté las cosas que habían pasado y lo único que me dijo, tú no eres el culpable, tú no eres malo. Y no sabes cómo yo descansé, po. Porque otra persona que no me conocía y analizó mi caso, me dijo, tú no eres malo, tú no hiciste nada malo, eso le pasa a todo el mundo.
porque a veces nos encerramos en nuestro propio pensamiento y nos ahogamos en una tacita de agua. Y ahí entra el por qué Alejandro quizás nunca entró en una depresión tan profunda. Porque él no necesitó un psicólogo que le diga eso, de que él no era malo, sino que la Yo- misma Biblia Yo sé de que soy malo. y su vida cristiana y su creencia en Jesús y su amor a Jesús le demostró de que Sí, él soy no- malo, po. es que ahí estáis negando al Espíritu Santo en tu No, vida. po. Po. Sí, po. Porque llegó un discípulo y le dijo: oh maestro bueno. ¿Por qué me dices bueno? Dice Jesús. Ninguno en la tierra, no, ni siquiera uno hay que sea bueno. Todos son malos. La diferencia es que tengo a Jesús en mi corazón. Y a través de Jesús somos justificados y no somos 100% malos. Pero sí, buenos no somos. ¿Cachai? Y yo quiero ir más allá, porque, por ejemplo, yo entiendo lo que dice Ezequiel y que necesitaba lo mejor de que le dijeran de que no era malo. Pero, y vamos aquí a entrar en un tema, y es porque siempre queremos ser víctimas, po. O siempre queremos la aprobación de alguien. Y Lo eso- necesitamos y- si somos humanos, po. Y eso pasa porque en nuestro cerebro existen las hormonas y está la hormona de la felicidad, que esa ocupa la dopamina, que es la que nos hace sentir bien. Entonces, por ejemplo, la dopamina ahí actúa, pues, de que, ay, tú no eres malo, estáis bien. Así que ahí yo me siento bien, pues. De ahí está la serotonina, que reduce la depresión y... sí, pues, que reduce la depresión. Entonces, esas hormonas actúan en nosotros, pues. Y como cristiano, yo como cristiano, sé de que Dios es mi creador. Y sé de que quizás no voy a necesitar un psicólogo porque sé que mi creador va a ser el que todas esas dopaminas suban. Ya, ahora, por ejemplo, pasa un tema dentro de la iglesia. Y llevémoslo al tema de la aprobación de que muchas veces necesitamos y que muchas veces no tener la aprobación de los demás, o por lo menos dentro de la iglesia, de mi líder, de mi pastor, de mi pastora, del oficial o de cualquier tipo de líder dentro de la iglesia o de los mismos hermanos. Como no tengo la aprobación, me da depre. ¿Cómo afrontamos esas cosas? Y volvemos al capítulo anterior. Anterior. Claro, siento de que no estoy llenando a lo mejor lo que a lo mejor el hermano quisiera o lo que yo quiero para que el hermano lo vea. Y entramos en una depresión, po. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, muchas veces queremos hacer cosas que a mi alcance son inalcanzables. Pero cuando Dios te llama, no está pensando en lo que tú puedes alcanzar, sino es lo que hablamos nuevamente. Vamos con Moisés. Moisés a lo mejor no tenía idea de cómo... dije pizca. No dije... Tú... Es que, señor, no tengo cómo hacer esto. ¿Ya? Ay, Dios mío. Ya. Entonces, ya, bueno, deja de reírte, po. Estamos hablando de algo serio, po. Gracias, ¿Ya? señor, por incrementar mi dopamina. Dopaminero. Entonces, vuelvo a repetir, el evangelio no se trata de mí. Ahora, vamos al tema central, o como a la central conclusión. Y yo les decía a los chiquillos, en Estados Unidos hay una encuesta. Y yo yempo. Ya, psicólogo. Hay una encuesta que habla que allá en Estados Unidos el ser pastor también es una profesión, es tomado como profesión, por lo cual a la gran mayoría tienen un sueldo. Ya, hay cada uno con su pensamiento, pero ellos tienen el control de saber cuántas personas, cuántos pastores hay, cuánta congregación y todo el tema, medir la población. Y dentro de los trabajos más depresivos que ha causado más muertes,
Ojo, muertes, no suicidios, sino que por depresión, porque van bajando así muy drásticamente el nivel de alimentación, las enfermedades, etcétera, etcétera, es el pastorado. Y a nosotros lo hemos vivido y yo de verdad que quiero abrir mi corazón con mi papá. Muchos saben de que mi papá es pastor. Y nos ha pasado buenos momentos, po. De hecho, yo la primera vez que yo lo vi con depresión en mi papá, mal, cuático, fue cuando le encontraron diabetes. Tú eres más chico. No sé si tú te acordáis, Ezequiel. Y yo a mi papá, yo lo vi entrar en una depresión donde estuvo como una semana encerrado en su pieza. Y fue netamente porque se acordó de que mi abuelo falleció a los 57, 58 años. 66. Lo maté antes. Pero de depresión. Pero igual era joven. Entonces mi papá asimiló todas esas cosas y mi papá entró en un cuadro de depresión cuático. Y ahora hace poco, después de la ACV, mi papá ha pasado muchas situaciones donde ha tenido cuadros depresivos. Y de hecho nosotros le hemos dicho, oye, anda al psicólogo, te puede ayudar. Es que por eso, y es lo que yo les comentaba antes de empezar el capítulo, de que no porque seas pastor tienes el cielo comprado o tienes una conexión o más superpoderes. directa. Claro, tienes una conexión más directa con o Dios superpoderes. y Dios te, no sé, pues te soluciona los problemas más rápido a ti por ser pastor, no. Porque al final todos somos humanos. Y como decías tú hace un rato, Jesús vino a la tierra para sufrir todas las emociones humanas. Uh-huh. Tuvo felicidad, lloró, tuvo miedo, Claro. tuvo angustia, tuvo todas las cosas porque él vino a experimentarse como humano, a experimentar lo que nosotros sentimos el día a día. Entonces, no porque seas un líder de un grupo grande, seas un pastor, seas un obispo, no vas a tener los problemas comunes de la gente común. Y todos necesitamos ayuda en algún momento. Ahora nosotros, por ejemplo, nuestra idea es poder llegar obviamente a nuestra comunidad cristiana, a los hermanos de diferentes denominaciones y obviamente también a los jóvenes que a lo mejor no conocen de Cristo. Y nuestro mensaje no es de que no vayan al psicólogo, para nada. Pero sí, le podemos dar una respuesta bien sólida, es que busquen a Cristo, busquen a Jesús. No está mal buscar las herramientas que te va a dar un profesional, porque por algo estudió. Lo que sí, yo ahora no sé si confiaría en los psicólogos que se graduaron en pandemia. Así que, ojo ahí. Todo copiado. Ya, pero... No existía, ¿o sí? ¿Sí? Sí, po. Jesús. Sí. Ya, pero no te estamos diciendo de que no es malo. No estamos diciendo de que es malo de que vayas a un psicólogo. Él te va a dar las herramientas. Pero si ya le vas a poner toda tu confianza a un psicólogo, ahí ya estás cerrando. ¿Por qué? Porque te estás olvidando del que resucitó a Lázaro porque tenía pena, fue Jesús. Y ahí la enseñanza que te dio Jesús es de que, tranquilo, porque después de la muerte yo puedo volver a dar vida. Entonces, ahí esa enseñanza yo saco de esa historia, de que Jesús nos da la vida. Entonces, Él después nos va a dar más vida cuando estemos con Él en el paraíso. Una de las promesas más lindas de que si morimos en Cristo y somos salvos, porque yo sé que voy a ser salvo, te voy a ver arriba. Y quién sabe, nos jugamos un fútbol arriba con Jesús, con Pedro. Entonces, Oye, me agarra como con Pedro el toque. Ahí eso es una de las cosas que a mí me dan confianza y que yo creo que la muerte no me da miedo por eso. Exacto. Entonces, queremos hacer una invitación a todos nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas y todos que hemos vivido algún proceso depresivo. Queremos dar un mensaje mucho más estructurado y más fuerte y más con la palabra el próximo capítulo, donde vamos a tener una invitada donde de su punto de vista, de su profesionalidad, nos va a comentar igual y vamos a poder entablar una conversación mucho más fluida
y donde vamos a ver más palabras. Así que le invitamos a todos ustedes a que puedan ver el próximo capítulo, el capítulo número 7, este es el 6, donde vamos a poder entablar esta conversación mucho más fluida. Es una sorpresita que se viene. Y después de eso, no, pero la sorpresa de que quién viene, po. Cristo. Eso. Y después se viene el 8º capítulo, que va a ser 100% en vivo, donde vamos a estar leyendo todos los comentarios y abordando muchos temas. Invitarles a que compartan este podcast y todos los capítulos, y con un testimonio, la voy a hacer cortita, con un testimonio muy cercano que es de mi madre, que ella, hablando de depresión, ella sufrió de depresión un tiempo, y ella nos cuenta de que estas plataformas, antes quizás no habían podcast, habían programas radiales, Sí. y antes Dios usó un programa radial para que ella se salvara, para que ella no se atente contra su vida. Y de Santiago. Y de Santiago, o sea, que imagínense, usted comparta, hermano, hermana, amigo, amiga, usted ¿a quién le puede comparta este podcast, no es porque seamos bonitos y hermosos nosotros, No, yo sí, porque amén. lo somos. Pero comparte esto, porque no sabemos y tú no sabes cómo Dios puede usar estas plataformas para que llegue justo quizás este reel que va a salir. Va a llegar a esa persona que quizás, Señor, ya estoy cansado de esta vida, ya nada me sirve, ya nada me No sale tengo bien, respuesta. no tengo respuesta. Dios es la respuesta. Pa. Dios llena todo. Dios se hizo hombre para sufrir por ti y por mí, y sufrió todo para que Él te entienda y Él te perdona. Así es. Entonces, comparte esto para que muchas personas que quizás están pensando en eso o se la están craneando, vean de que sí hay respuestas. Así es. Así que le dejamos invitados a todos los hermanos, hermanas, amigos, amigas, a que puedan compartir, darle like, comenten en TikTok, en Instagram, en YouTube, vayan a suscribirse, compártales a sus amigos. Sí, hay temas donde nos reímos, hay capítulos donde hemos pasado chisteando todo el momento, pero es porque Jesús nos ha hecho feliz y La dopamina. y la dopamina. Así que agradecemos a Jesús por la dopamina y por el programa Ruta 316. Así que les Jesús amamos, es les igual queremos, a dopamina. les queremos, les amamos y todos nos vemos el próximo capítulo. Dios les bendiga.